la amabilidad de hacernos la entrevista, dejarnos la entrevista para el principio. Vamos a hablar con él, que ya está en lista. ¿Cómo te va, Vasco? Fernando Vaca Narvaja, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo andás, muy bien. Fernando? ¿Bien? Bien, todo muy bien, che. Bueno, como decía al principio, una fecha que por lo menos históricamente para los peronistas que militamos de alguna forma la resistencia peronista y que militamos también ahora y seguimos militando, dos símbolos, ¿no?, digamos, de nuestra historia. Uno, el renunciamiento de Evita, y otro lo que fue la masacre de Trelew, donde fusilaron a compañeros y compañeras de la resistencia peronista y también del Partido Revolucionario de los Trabajadores que estaban presos en ese momento. Y vos fuiste un sobreviviente de esa situación. Así es. Bueno, que fechas cargadas, ¿no?, de unos símbolos muy, muy importantes. En general, cuando uno ve y recurre a la memoria, tenemos un calendario dentro del peronismo y del pueblo argentino en general, de todos los sectores resistentes a un modelo que todavía sigue vigente, lamentablemente, y no nos alcanzan los días, ¿no? Y como en este caso, el 22 de agosto tenemos el renunciamiento de Evita, que en realidad ese 22 de agosto de 1951 Evita dice no renuncia todavía, ¿no? Claro. Un verdadero cabildo abierto, cerca de 2 millones de personas, que era la CGT dirigida por Espejo en ese momento y apoyada, fíjate, por el Partido Peronista y por el Partido Peronista Femenino, nada menos y nada más, ¿no? Esta Evita de profunda acción política que precursora de lo que es el feminismo, si entramos a ver, sí, claro. Le dio el voto y la participación política nada menos que a la mujer, ¿no? Y organizó un partido político propio, es decir, tenía claro que lo social, si no está acompañado de la política, no es transformadora, ¿no? Absolutamente. Cuando en estos momentos nos quieren volver al todos son iguales, ¿no? Al que se vayan todos, al desprestigio de la política. Un poco la campaña electoral de Cambiemos sigue apuntando, rumbeando por ese lado, ¿no? Y Vasco, te quería, ya que estamos, aparte del discurso de Eva en ese 22 de agosto, en ese cabildo abierto, fue también cuando definió a la oligarquía, definió a todos los que postergaba, y una de las cosas que dice claramente que la postergación de las mujeres, lo dice explícitamente Eva Perón, cuando define a la oligarquía, lo define en su discurso, también postergan, son los mismos que postergan a las mujeres. Y a mí por eso el odio de la oligarquía con Evita, claro, ¿no? Hoy nosotros hablamos de la grieta y bueno, a ver, yo recuerdo, nosotros somos los privilegiados de Evita, somos esos niños que éramos los únicos privilegiados, ¿no? Claro. Después nos tocaron 2 dictaduras militares, como vos decías, y nada menos que esos paramilitares de las 3A en el corto gobierno del 73 al 75. Pero Evita realmente en esa frase de no renuncio a los honores sino a la lucha, es toda una fuerza y un símbolo muy importante desde el punto de vista político, ¿no? Sí, yo creo que marcó, digamos, yo me defino humildemente como un hijo de la resistencia peronista, porque no viví el Estado peronista, pero sí viví la épica y la mística de la resistencia peronista, que fue lo que me enamoró de alguna forma del peronismo cuando era muy chico. Y me parece que de ahí surge, ¿no?, una mística, ese 22 de agosto, que a mí me parece que fue el mejor cuadro del abrazo histórico, el mejor cuadro, ¿no?, el mejor recuerdo que uno tiene de ese cuadro, esa foto espectacular. De Perón y Evita, que es una expresión de amor inolvidable. Y por otro lado también marcó como una mística, encendió la mecha de una mística de lo que fue la resistencia peronista. Me parece que por eso es impresionante que las dos, que en la misma fecha también se juntara con un acto de la masacre de la dictadura militar y lo que fueron los fusilamientos de Trelew, que fue un acto de cobardía y un acto, digamos, que realmente también quedó en la historia inmortalizado, porque por suerte lo recordamos. Y yo te quería preguntar a vos, ya que estamos combinando el rol de la mujer, digamos, ¿cómo era el rol de la mujer? ¿Cómo fue el rol de las compañeras en ese Trelew de 1972? Bueno,
digamos, estamos hablando de una fuga que fue días anteriores, ¿no? Que fue el 15 de agosto de 1972, y la masacre, el asesinato de los compañeros se da día después, el 22 de agosto, que es la fecha que hoy estamos recordando, ¿no? Donde asesinan 16 compañeros absolutamente indefensos, 3 sobreviven, que después, que es Alberto Camps, que es asesinado en 1977, que en la época de la dictadura genocida, el terrorismo de Estado, y María Antonia Verder, que lo es en 1979, en la contraofensiva, y el último en ser asesinado es, de los sobrevivientes, es Ricardo Aydar, en 1982, posterior al famoso 16 de diciembre, que vos recordarás, ¿no? Sí, Todos claro, estuvimos en esa plaza, en ese momento. Es decir, la mujer tenía un nivel de participación, para darnos una idea, en Rawson la dictadura militar en ese momento desarrolla la idea de que los presos de máxima seguridad depositarlos en 2 cárceles, una en el Chaco, a 1.500, 1.600 kilómetros de distancia, la otra en Rawson, provincia de Chubut, a unos 1.400 kilómetros de distancia, en plena Patagonia, en lugares aislados, como para dificultar todo tipo de comunicación, como para que no se propague, no se infecte de la política subversiva con la población. Logran el efecto inverso. La población de Trelew, años anteriores, genera una movilización que acompaña a situaciones como la del Cordobazo y el Rosariazo, ¿no? Claro. El famoso levantamiento en Rawson. Se da una participación de los vecinos, tanto de Trelew como de Rawson, de respaldo a los familiares y a nuestros abogados. Fíjate que todos los abogados también de los presos políticos, salvo Gustavo Roca, que fallece naturalmente, están desaparecidos y fueron secuestrados. Claro. Es decir, no solo se asesinó a los compañeros que estaban presos, sino a sus representantes legales, a los defensores de los presos políticos. Entre ellos Amaya, radical. Claro. Mientras tenía un ministro del Interior, que era Arturo Monroy, de la dictadura del general Lanús en ese momento, también radical, ¿no? Lo paradójico, si queremos un poco ver la situación de radicalismo en las posiciones, digamos, electorales hoy en día con Cambiemos, ¿no? Respaldando gobiernos neoliberales con políticas claramente destructivas de la economía argentina y el marginamiento de nuestro pueblo. La mujer en Rawson participaba en pie de igualdad con el hombre, con la diferencia que las mujeres de los 6 pabellones estaban en los 2 pabellones finales arriba, y las comunicaciones se hacían a través de las visitas de los abogados o de los familiares, o un sistema artesanal que era un pequeño orificio en un ladrillo de vidrio por el cual se mantenían las comunicaciones. No solo las comunicaciones, sino que ahí se armó esa pareja entre Alberto Camps y su compañera, ¿no? Que después son asesinados y desaparecidos ella en 1977. Y se arman 3 grupos. Sí. Un primer grupo, que son 6 compañeros, en los cuales yo me encuentro. Un segundo grupo, que son los 19 compañeros que van a ser masacrados el 22 de agosto en la base Almirante Sade de Trelew, y un tercer grupo que completa un total de 120 compañeros que eran los que participaban en la fuga. Eso te da una idea de lo colectivo, y claramente habla de que esa fuga no podría realizarse si no hay ese nivel de participación de esa cantidad de compañeros, porque es lo que permite poder realizar una acción militar con un mecanismo de relojería muy importante, porque esa acción se hace en 10 minutos, un máximo de 15. Tenía que coordinarse con los vuelos que aterrizaban en el aeropuerto de Trelew, ¿no? Y contame un poco, contanos a todos, ¿no? Y a todos los que están escuchando, hablamos un poco de Susana Legar como un emblema, digamos, de la época, del rol de las compañeras, que también estuvo en Trelew,
que vos tuviste una relación particular, especial, personal. Sí, era mi compañera en ese momento. Yo la conozco a Susana en el año 70, cuando voy a Tucumán. Ella era un poco la jefa, la responsable de Tucumán. La particularidad que teníamos nosotros ahí en Tucumán, que nuestra estructura, la mayoría eran mujeres, ¿no? Incluida la jefatura de Susana. Claro. Bueno, yo caigo en septiembre del 71 en la provincia de Tucumán y soy trasladado a Devoto, después al Buque Granaderos, al Chaco y finalmente a Rawson. Susana cae meses después, sobre fines del 71, y también pasa de varios penales, y con esta idea que te decía de la dictadura de concentrar los presos de máxima seguridad en las cárceles más alejadas, nos reencontramos en Rawson nuevamente, ¿no? Con Susana yo logro despedirme cuando... imagínate que la acción de la fuga se hace de adentro, se toma la cárcel de adentro hacia afuera. Es decir, claro, lo inverso de lo que esperaban las fuerzas represivas, ¿no? Ellos esperaban que se copara la cárcel desde afuera y se diera de esa manera la liberación de los presos. El factor sorpresa fue exactamente el inverso, simular que estaban bastante acostumbrados, una inspección militar. Entonces, desde los últimos pabellones que estábamos nosotros hacia la puerta de salida. Son 6 pabellones los que había que transitar, más el sector de administración, más una guardia de reserva de 80 hombres armados que estaba en la lateral, separado, digamos, ediliciamente de la cárcel de Rawson, ¿no? Es decir, una operación de una complejidad importante. Y tenías, como estaban los pabellones de mujeres, tenías guardia de cárcel de mujeres también. Entonces era normal que hubiera desplazamiento tanto de hombres o mujeres en esa cárcel en esos momentos, ¿no? ¿Y cómo se comunicaban con las compañeras? Bueno, ¿a través de los abogados? A través de los abogados, claro, en las visitas familiares, en este sistema artesanal que te decía, un pequeño orificio en un ladrillo de vidrio, que permitía de alguna manera con sillas, cuando abrían las puertas de las celdas, había una forma para comunicarse, ¿no? Y si no, con los famosos pajaritos, ¿viste? De las celdas de arriba a las celdas de abajo. Claro. Es decir, el ingenio en ese momento y en esas circunstancias siempre funciona, ¿no? ¿Y cómo era digamos, ranchar o digamos, no ranchar, pero digamos, compartir con los compañeros del PRT, digamos, pabellones, que estaban juntos y bueno, había discusión política, se discutía políticamente? Fundamental. Si no había una política de unidad, evidentemente tampoco era posible una fuga de esas características. Es decir, si hay dos cosas que distinguen la fuga de Rawson, es la unidad entre todas las organizaciones, incluidas no solo las organizaciones armadas, o sea, del ERP, Montonero, IPAR, sino también de las organizaciones gremiales. Acordate que en ese momento estaban presos Agustín Tosco, estaban los compañeros de Citrac-Citán, una fábrica de Córdoba, estaban los compañeros de la FOTIA, estaban compañeros delegados de resistencia de las universidades. Es decir, había más de 200 presos entre organizaciones revolucionarias armadas y presos de estructuras gremiales, universitarias y territoriales. O sea, los peligrosos no eran solamente las organizaciones revolucionarias. Claro. La FOTIA era peligrosa, Luis Fuerza con Tosco era muy peligroso, estuvo preso también en esas épocas Raimundo Ongaro de la Secretaría de los Argentinos. Es decir, había una persecución masiva a todo lo que fuera resistencia popular, ¿no? ¿Y Tosco qué te dijo? Perdóname, no, porque hay un recuerdo de una conversación que tuviste con Tosco, cuando Tosco te comenta y te cuenta que están planeando la fuga. Sí, esa charla la tienen porque no siempre teníamos la posibilidad de cruzarnos con Agustín Tosco. Esa charla la posibilidad la tiene el Roby Santucho y el pelado
Osatinsky, claro. Marcos Osatinsky. Cuando ya estaba el tema de la fuga planificándose, y se le comunica que está más o menos definida en una fecha y en una metodología y con un orden, están hablando ellos dos. Agustín Tosco como que se pone en cuclillas, ¿no? Con los compañeros y le dice, yo no puedo participar porque tengo un rol como sindicalista que no puedo cruzarlo, no puedo cruzar esa línea. Díganme qué es lo que puedo hacer y qué es lo que tengo que hacer. Esa es la actitud de Tosco. Pero además, después de la masacre de los compañeros, hay un audio muy importante, un documento realmente histórico, donde Agustín Tosco despide a voz de capela, fuerte, desde su celda, a los compañeros, en un silencio y en un grito después hasta la victoria siempre, a cada uno de los compañeros caídos, ¿no? Realmente de una emoción muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo fue el momento del fusilamiento? ¿Lo llevaron, simularon, digamos, una fuga? Primero que los compañeros cuando llegan, falla algo muy sencillo, que diría que lo más importante, lo más complicado, se hace casi tal cual estaba planificado y falla lo más sencillo, quizás lo que suele ocurrir que uno menos importancia le da, ¿no? Que es una seña donde los compañeros que venían con los camiones para llevar al conjunto, al tercer grupo, que era el más numeroso, más de 100 compañeros, interpreta que la acción se había suspendido. Eso es lo que dificulta la salida de los compañeros. Nosotros mismos podemos llegar al aeropuerto porque un compañero de la FARC, Carlos Pollenberg, en ese momento tendría 18 años, en un Ford Falcon, escucha un tiroteo que se da efectivamente en la última guardia de ingreso al penal, la parte exterior de seguridad del penal, y decide por su cuenta ir a colaborar con los compañeros. Y efectivamente en ese Ford Falcon es donde salimos el primer grupo, los 6 compañeros que vamos a hacer lo que llegamos al aeropuerto y podemos abordar el avión de líneas australes hacia Chile. El segundo grupo se queda sin vehículo, tiene que llamar remises y taxis, claro. Y llega tarde al aeropuerto, ¿no? Llega ya, vos partí de la base que teníamos una base de la Marina y que teníamos muy poco tiempo entre que se descubre la operación de fuga y las posibilidades de que fuera interceptado ese avión o que la Marina pusiera un vehículo blindado en la pista que impidiera que ese avión pudiera decolar. De todas maneras, casi te diría que sobreestimamos la velocidad de reacción de la Marina, porque la Marina llega mucho más tarde de lo que nosotros teníamos o que especulábamos que podría realizar, ¿no? Impresionante. Y cuando llegan a Chile, Allende, estaba Salvador Allende. Cuando llegamos a Chile estaba Salvador Allende, sí. Es decir, así como teníamos en Bolivia a Banzer, un general que en el año 71 le había hecho un golpe de Estado, fíjate, ¿no? Todavía tenemos fresco el golpe de Estado a Evo Morales. Bueno, este general Banzer había desarrollado otro golpe de Estado también sangriento contra el general Torres, un general, podríamos decir, peronista en Bolivia, sí, que después va a ser asesinado por la dictadura de Videla acá en la Argentina, en su exilio. En Uruguay existía una dictadura militar, que era la de cívico-militar, que era la de Bordaberry. Claro. En Chile teníamos un gobierno popular, que era el de Salvador Allende del Partido Socialista, que después va a ser derrocado por Pinochet un año después, en 1973. Es decir, si miramos el mapa latinoamericano en ese momento y vemos los hechos recientes de nuestro continente latinoamericano, vamos a ver continuidades, similitudes y también discontinuidades, ¿no? Hoy el proceso chileno recién está, después de muchos años, revisando esa constitución de Pinochet y con una constituyente muy importante, donde tiene en la cabeza de esa constituyente una mujer, y una mujer nada menos que mapuche. Así que
eso nos da una idea de cómo va cambiando la situación política de estos flujos y reflujos a nivel del movimiento popular, ¿no? Y ustedes se juntan con Allende, ¿no? ¿Tienen una reunión con Allende antes de no, nosotros no tenemos, tenemos una reunión con Altamirano del Partido Socialista como parte del gobierno, que en ese momento nos vienen a proponer que por las relaciones diplomáticas con la Argentina y porque McLaughlin, que era el canciller en ese momento, había planteado, venía como emisario de General Lanús, el dictador, el presidente dictador en la Argentina en ese momento, que le ofrecía a Salvador Allende no implementar la ruptura de relaciones diplomáticas al margen de las diferencias ideológicas, siempre y cuando nos mantuvieran presos. Se hace una reunión de gabinete presidida por el presidente Salvador Allende. Salvador Allende hace votar a su gabinete a ver cuál era la decisión. La mayoría del gabinete vota a favor de que nos mantengan presos para no romper las relaciones diplomáticas con la Argentina, y Salvador Allende dice, este gobierno, si bien es un gobierno de coalición, después de lo que ha ocurrido con la sangrienta masacre en Trelew, no va a responder a ningún tipo de chantaje, y los compañeros siguen viaje hacia Cuba. Bueno, en 1973 hay dos presidentes que participan de ese triunfo y asunción de Héctor J. Cámpora. Uno es Salvador Allende, el otro es Dorticó, el presidente cubano, ¿no? Pero además hay otro hecho importante que quiero destacar. Sí. En julio de 1972, es decir, antes de la fuga, el delegado personal de Perón y futuro candidato a presidente Héctor Cámpora visita las cárceles. Voy a esto, ¿no? Porque hoy todavía tenemos presos políticos, le tenemos a Milagros a los presos, ahora el martes está la libertad condicional de Luis Delía, todavía tenemos muchos presos políticos, y que hay como una especie de reparo, de vergüenza, de reivindicar y de plantear el tema de la necesidad que un gobierno como el nuestro, la libertad de los presos políticos, máxime cuando hemos visto todo estas mentiras y lawfare claro. A nivel de la justicia, ¿no? Vos recordarás que a nosotros nos jugaban los Camarón, un Camarón federal, sí, primo hermano de Comodoro Pi o de Comodoro Pro. En el CONINTE funcionaban tribunales militares, otro primo hermano de una justicia amañada de Comodoro Pro o Comodoro Pri actualmente. En la época del 55, en el golpe de la Revolución Libertadora, había también tribunales especiales para juzgar a los funcionarios y sindicalistas del peronismo. Es decir, que lo que estamos viviendo de Comodoro Pri o Comodoro Pro, como se llama, hay una continuidad jurídica en estos temas, ¿no? Que viene de aquella famosa acordada de la Suprema Corte de Justicia de 1930, donde legaliza el primer golpe contra Irigoyen, ¿no? Impresionante. Y te quiero hacer la última pregunta porque me parece importante. ¿Qué sentís vos cada 22 de agosto? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué reflexionás? Bueno, vos lo sabés bien, sí. Donato, hay heridas. Nosotros hemos participado, hemos salido heridos en emboscadas. Yo en el año 77, la Escuela Mecánica de la Armada, en Avellaneda, en Sarandí, algo muy mal herido. Esas heridas del cuerpo cicatrizan. Lo que no cicatrizan nunca son las heridas del alma, ¿no? Y tenemos muchos compañeros, nuestras familias han sido diezmadas, muy golpeadas, y bueno, eso es un tema latente, permanente. Esas ausencias existen, lo sabe el pueblo argentino. Hace poco tiempo estábamos conmemorando el 20 de agosto del 76, la masacre de Fátima, ¿no? Ahí dinamitaron 30 compañeros, la mayoría eran de una fábrica metalúrgica, compañeros nuestros de la agrupación Felipe Vallese, y bueno, esas ausencias y esas cicatrices del alma siguen vigentes. Por eso el tema de la memoria, la verdad y la justicia, no es una consigna, es algo que está muy adentro nuestro y de nuestro pueblo, y es fundamental recordarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, Vasco, querido, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo del corazón, un abrazo, compañero. Y bueno, seguimos. Te digo que somos colegas, porque nosotros hemos retomado en este ejercicio para romper el tema mediático,
nuestro programa de genética sindical. Bárbaro. Estamos en Radio Rebelde los jueves, de 1 a 3 de la tarde. Perfecto, entonces Radio Rebelde de 1... Y tendríamos que hacer una cadena y hacer para competir con los multimedios. Teníamos que hacer un grupo, un holding nacional y popular. Un holding de los militantes. De los militantes. ¿No? Bueno, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a vos. Bueno, muy bien, era Fernando Vaca Narvaja, conmemorando y recordando lo que fue la masacre de Trelew y de alguna forma viendo y recordando lo que fue la resistencia del pueblo a las dictaduras militares después del golpe del 55, después del golpe del 66 y también recordando lo que fue la dictadura de Lanuse.